En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Padre amado, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos regalas a nosotros y a todos y cada uno de nuestros seres queridos. En esta mañana, Señor, deseamos elevarte nuestra oración con esta clase de Biblia. Unge a tu siervo Rafael Besos, enviando tu Santo Espíritu sobre él y sobre todos nosotros, para que el mensaje que tú tienes preparado llegue directamente a nuestro corazón, para escuchar tu santísima palabra y comenzar a partir de hoy un cambio de vida, que todo en nosotros sea nuevo como lo quiere el Maestro. Te alabamos, te bendecimos, Dios bendito, en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro, Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es interesante, ayer celebramos la festividad de María Auxiliadora. Sí, O sí, sí, María sea, Auxiliadora. los que estén familiarizados con los salesianos, esa es la Hay dos. patrona de San Juan Bosco, María Auxiliadora. Es una vocación muy bonita sobre la Virgen María y fue ayer su festividad. Estamos celebrando este domingo la festividad de la Santísima Trinidad. Y el evangelio que vamos a leer es de Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Jesús. Este evangelio nos revela un misterio. ¿Qué es lo que es un misterio? Es un misterio. El misterio es algo que no podemos entender, pero lo podemos experimentar. O sea, el misterio es algo que está oculto y solamente lo conocemos porque Dios nos lo ha revelado. O sea, de ninguna manera yo puedo llegar por mí mismo a la idea de que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente lo sé porque Jesucristo nos lo reveló. Y entonces, yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender de ninguna manera cómo puede haber un solo Dios con tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo acepto. ¿Por qué? Porque experimento la presencia de ellos y me lo ha revelado Jesucristo. Por lo tanto, para mí es verdad de fe. Eso es lo que se llama un dogma. O sea, ha sido revelado, yo no lo entiendo, pero lo acepto. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y precisamente eso es el Dios que tenemos nosotros, que es el Dios uno, un solo Dios,
que solamente hay tres religiones que tienen un solo Dios: el judaísmo, los musulmanes y los cristianos. Los demás, muchas otras religiones tienen politeístas, tienen varios dioses. Dice aquí, en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué se fueron a Galilea? Vamos a buscar Mateo, el final de Mateo, Mateo capítulo 24. Perdón, estaba en Lucas. Mateo capítulo 28, perdón. Es interesante ver esto en el verso 9 y siguiente. Las mujeres habían ido al sepulcro para terminar el embalsamamiento de Jesús. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Es interesante ver cómo el mensaje que les dice a los apóstoles, vayan a Galilea, ellos están en Jerusalén. Jerusalén está al sur de Israel. Galilea está en el norte de Israel. ¿Por qué? Fíjate una de las cosas importantes. Usa a una mujer para que les diga el mensaje a los discípulos. En el judaísmo, lo que una mujer decía no tenía valor ante la ley como testigo. No valía. Y sin embargo, Jesús hace así. Ella empieza el cambio de lo que va a ser el cristianismo. La mujer vale tanto como el hombre. Y por lo tanto, el mensaje que le quiere dar a los apóstoles es a través de María Magdalena. Vaya y díganle que vayan a Galilea, que allí los veré. O sea, Galilea es el norte, es de donde había comenzado todo. Ahí estaba Nazaret, o sea, donde Jesucristo había nacido en Belén, pero inmediatamente después había ido para Nazaret, donde era la Virgen y San José. O sea, que ahí había comenzado, ahí estuvo él trabajando como carpintero con su padre José, hasta que salió a predicar a los 30 años. Y entonces ahí comenzó él a escoger a sus discípulos. Todo había comenzado en Galilea, a pesar de que Galilea era una tierra de gentiles, o sea que estaban muy contaminados con otras religiones que rodeaban a ese país. Sin embargo, él va para ahí, les dice, vayan a Galilea, donde todo comenzó, ahí vamos a comenzar nosotros. Y los 11 discípulos fueron a Galilea. 11. Es una de las cosas interesantes que revela Mateo. 11 porque faltaba ya Judas. Eran 12, Judas fue el traidor. Sin embargo, 11 tiene un valor incompleto. O sea, lo que Jesús había completado era 12 discípulos. Al faltar uno, ya era un número incompleto. O sea, que de un conjunto que no estaba completo, Dios va a hacer la creación comienza el cristianismo a surgir. Porque no va a ser obra de hombres, va a ser obra de Jesucristo. O sea, los apóstoles no fueron escogidos porque eran gente brillante o porque esto por otro, sino porque tenían el corazón abierto a la llamada que Jesús había hecho en ellos. Por eso no tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros realizamos alguna dentro de la comunidad, no es nosotros, es Jesucristo mismo el que actúa por medio del Espíritu Santo en nosotros. Que nadie se gloríe, fíjate bien, que nadie se gloríe, sino solamente de Él. Entonces dice aquí, se fueron a Galilea y subieron al monte. Vuelven al monte, o sea, ya el monte, habíamos hablado del monte cuando la transfiguración, el monte Tabor, que Jesucristo había transfigurado delante de ellos,
el monte de las 7 palabras del Evangelio de Mateo, de capítulo del 5 al 7, que es el discurso largo ese de la bienaventuranza, había sido en el monte. O sea que vuelven otra vez a lo original. Y dice aquí, y había citado, al ver a Jesús se postraron. Postrarse quiere decir que lo adoraron. Aunque algunos titubeaban. Yo pienso que el motivo del titubeo, que puede ser un poquito de duda, es porque tiene que ser algo maravilloso que Jesús se presente con todo su esplendor delante de ellos y se sienten como anonadados ante esa presencia. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Quiere decir la profecía de Daniel. Vamos a buscar Daniel 7. Profeta Daniel 7. Esa visión que tuvo Daniel Daniel 7, verso, en el verso, vamos a comenzar en el verso 13 y siguiente. Dice aquí, yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y aquí en la nube del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. O sea que la iglesia, aunque tenga 40 enemigos, pero nunca podrán destruirla, porque permanecerá hasta el final. Pero ese hijo del hombre, ya él veía a ese hijo personificado, hecho hombre ya, pero que se le había dado todo el poder. A él le sirvió el imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Ya hay una visión completamente que ya no abarca solamente al pueblo judío, sino que abarca a todos los pueblos de la tierra. Y ahí viene la parte ya de la catolicidad, o sea, el universalismo del cristianismo. O sea, por eso las personas que te dicen que la palabra católico no está en la Biblia, hijo, por Dios, date cuenta que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, en griego, católicos quiere decir universal. O sea que el mensaje del cristianismo ya no es para un pueblo, no es para una clase determinada de personas, sino es solamente para todos los pueblos del universo. Esa es la universalidad del cristianismo. Esa es la catolicidad del cristianismo. Ya la palabra católico, ya San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Policarpo, Policarpo fue discípulo de Juan, del evangelista Juan, ya en sus cartas habla de católicos, que quiere decir universal. Mensaje de Cristo para todos los pueblos. Para que la gente no se confunda, porque es que a veces no saben de lo que están hablando. Y entonces, claro, lógicamente, si tú no sabes griego, imposible que puedas saber lo que quiere decir la palabra católicos. Dice aquí, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Confirma la profecía del profeta Daniel que hemos leído ahora en el capítulo 7 de Daniel. Vayan pues y enseñen a todas las naciones. Quiere decir la misión. La misión de ustedes es ir
a todas las naciones. Quiere decir, ya no es solamente para los judíos, sino es para todas las naciones del universo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya le está diciendo la Trinidad. Ahí se revela el misterio de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Por eso todo el cristianismo fue avanzando y fue solidificándose y como esculpiéndose gradualmente. Ellos al principio bautizaban en el nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando Pedro va a casa de Cornelio, en Hechos de los Apóstoles, vamos a buscar aquí. Hechos de los Apóstoles, perdón, para cuando él va a casa de Cornelio. Y Cornelio era un centurión romano, quiere decir, centuria quiere decir 100. O sea que era un militar que tenía a su cargo 100 soldados. Dice aquí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica, de Italia, piadoso y temeroso de Dios, como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Un hombre que estaba influenciado por la presencia del Espíritu. Vio claramente en visión hacia la hora nona del día que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía, Cornelio. Él le miró fijamente, lleno de espanto, dijo, ¿qué pasa, Señor? Le respondió, tus oraciones y tu limosna han sido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres, bueno, seguimos adelante, saltamos un poco para ganar tiempo. Y dice aquí, al día siguiente, estoy ya en el verso 9, ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro al terrado sobre la hora sexta para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio los cielos abiertos que bajaba hacia la tierra, una cosa así como un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano. Aquí viene como a Pedro se le revela que ya no hay animales prohibidos, sino que tú puedes comer de todo. Ya está quitándole lo que el judaísmo decía, que había ciertos animales impuros, los cuales no se podían comer. Nosotros los cristianos comemos de todo. Dice aquí, levántate, Pedro, sacrifica y come. Y ahora seguimos adelante. Dice aquí, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces y inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, cuando los hombres enviados por Cornelio, después de presentar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta, llamaron y preguntaron, ¿se hospeda allí Simón Pedro? Entonces Pedro, pasando, seguimos adelante. Vamos a ver aquí. El encuentro con Cornelio, seguimos. Entonces, vamos a pasar al verso 14. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué creo que había pasado? Vosotros sabéis, con un extranjero, voy para atrás ahora, vosotros sabéis que no le está permitido a los judíos juntarse con un extranjero,
ni entrar en su casa. Esa era prohibición del judaísmo. Pero a mí se me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin dudar. Os pregunto, pues, ¿por qué motivo me habéis enviado a llamar? Cornelio manifestó, hace 4 días, le cuenta la visión que tuvo. Y entonces vio ahora, discurso de Pedro. Dice aquí, vamos a pasar ahora para el verso 14 y adelante. Cuando dice aquí, después de Juan predicó el bautismo, Pedro le daba como una enseñanza. Y entonces dice aquí, estaba Pedro diciendo estas cosas, pues en el versículo ahora 44. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos, quedaron confundidos. ¿Cómo el Espíritu Santo se va a presentar a los gentiles? Al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lengua, glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara algunos días. O sea, y tuvo 2 sorpresas. La sorpresa grande fue, había ya conocido la cuestión de los animales, que se podía comer todo. Y después que esa gente que no eran judíos, que no estaban circuncidados, sin embargo, que el Espíritu Santo se derramara sobre ellos. Y entonces dijeron, ¿cómo le vamos a negar el bautismo a esas personas si el Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos? Y entonces los bautizó en el nombre de Jesucristo. Ya después ellos fueron elaborando. Claro, al decir el nombre de Jesucristo quiere decir en el nombre de todo, de Dios, todo completo. Pero después ya van a usar la fórmula de Mateo. Cuando Mateo, al final de su evangelio, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya entonces ellos usan la fórmula de Mateo, expresar directamente que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no puede ser variado, no puede ser cambiado, no se le puede añadir nada, porque es palabra de Dios. Entonces seguimos aquí con la parte del Evangelio. Me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones. O sea, enseñar para entonces bautizar. Por eso cuando el diácono Felipe se encuentra con el eunuco de la reina de Sabá, que iba en camino de regreso a su casa y estaba leyendo al profeta Isaías, y entonces se aparece Felipe alrededor de él y dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo ha explicado? Y entonces le hace como una catequesis de enseñanza, y entonces el eunuco dice, ¿me puedo bautizar? Y entonces pararon el carruaje y había agua, y entonces Felipe, el diácono, no el apóstol, el diácono bautizó al eunuco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el bautismo es nueva vida, o sea, es renacer de nuevo. Cuando yo leo el diálogo de Jesucristo con Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a ver el capítulo 3 de Juan. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era miembro del Sanedrín, judío, por supuesto, tenía un puesto importante, porque el Sanedrín era lo que dirigía la parte cultural y la parte de justicia de los judíos en Jerusalén. Pero este hombre estaba atraído por Jesús, pero iba a ver a Jesús de noche
para que nadie supiera que él lo iba a ver. Entonces tiene el diálogo con Jesucristo. Dice, en verdad te digo, estoy en el versículo, en el capítulo 3, verso 3 y siguiente. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios, le dice Jesucristo. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar de nuevo en el seno de su madre y nacer? Entonces Jesucristo le dice, Nicodemo, pero ¿cómo tú vas a creer que vas a entrar en el seno de tu madre y nacer de nuevo? En verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No se asombre de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. O sea, que el bautismo es una inmersión en el agua, porque el bautismo significa sumergirse, o sea, es nacer y entonces volver otra vez a la vida. Eso ya comienza con un hombre nuevo. Un hombre nuevo que está guiado por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? Porque de esto se habla mucho y dice, la gente habla de gracia, gracia. ¿Y qué es lo que es la gracia de Dios? Entonces tú le preguntas qué es lo que es la gracia de Dios y no te dicen, no te saben decir lo que es la gracia de Dios. Pero si yo busco aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, ahí te va a definir precisamente lo que es la gracia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4 y siguiente. Dice aquí, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas se hicierais partícipes de la naturaleza divina. Eso es la gracia. Partícipe de la naturaleza divina. Yo estoy en el Padre y ustedes están en mí como yo estoy en el Padre. O sea, cuando tú participas te libras del pecado y participas de la vida divina, Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre están en ti. Y entonces dice, participa de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Claro, cuando tú estás en la gracia de Dios, que Dios mismo está dentro de ti, entonces lógicamente tú eres fuerte y puedes rechazar la concupiscencia. ¿Qué es lo que es la concupiscencia? El deseo de pecar, o sea, la tentación. Esa es la concupiscencia. O sea que cuando tú te bautizas, tú estás en la gracia de Dios y entonces tienes un recurso. Si tú cometes un pecado, tú tienes el sacramento de la reconciliación. Confesarte con el sacerdote y el sacerdote te emite el perdón, que Jesucristo es el que está perdonando. Eso hay que tenerlo muy claro. El sacerdote puede decir las palabras, solamente él. El diácono no puede decir esas palabras. Tiene que ser del presbítero, obispo, papa para arriba. O sea, solamente el que tiene el orden sacerdotal a nivel de presbítero para arriba. O sea, dice, yo te perdono en nombre del Padre. Él puede decir estas palabras. Yo no puedo decir esas palabras porque no tengo el orden sacerdotal. Pero él sí las puede decir. Pero el que está perdonando es Jesucristo mismo, el que está perdonando. Porque si él fuera capaz de perdonar por sus palabras, entonces él no tendría que confesarse. Y un sacerdote tiene que confesarse como toda otra persona, tiene que confesarse con otro sacerdote para recibir el perdón a través del sacramento de la reconciliación. El obispo tiene que confesarse para recibir el perdón por el sacramento de la reconciliación. El papa tiene que confesarse para recibir el perdón, porque todos somos pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos el perdón. El sacerdote, por el orden sacerdotal que tiene, por el orden de sacramento, él puede decirte a ti lo que está bien, lo que está mal, ayudarte a discernir
puede incluso negarte en ese momento el que no reciba la reconciliación porque no considera que tiene un propósito de la enmienda adecuado. Bien, pero el que cuando se hace el perdón, el que está haciendo el perdón es Jesucristo mismo, que está presente en el medio del sacramento. Padeciendo en el nombre del Padre, vuelvo a la lectura, y enseñándoles a cumplir todo cuanto los he mandado. O sea que la palabra, cuando tú eres un hombre nuevo, la palabra de Dios es la que domina tu vida. Entonces tú escoges de lo bueno o lo malo, pero tú escoges lo bueno de acuerdo con la palabra de Dios. Por lo tanto, en el juicio final, cuando, ¿qué va a preguntar Jesucristo? Porque diste de comer a uno que tenía hambre, porque diste de beber a uno que tenía sed, porque visitaste a un enfermo, porque visitaste a un preso en la cárcel, que son precisamente las obras de misericordia. A mí mismo me lo estabas haciendo. O sea, cuando te encontraste con una persona con esas características, con esas condiciones que se encontraba, y tú fuiste a darle aliento, fuiste a darle consejo, fuiste a darte compañía, es a mí mismo a quien lo estabas haciendo. Y esas son las obras de misericordia. No la indiferencia, sino la solidaridad con la persona que se encuentra en situación desesperada, en situación difícil. Tiene hambre, tiene sed, está preso, está enfermo. Cuando oye la hora. Yo recuerdo en Roma, a una capilla pequeña, yo creo que, no me acuerdo si era de los franciscanos o de los dominicos, pero creo que era de los franciscanos. En la cripta, abajo, los franciscanos tienen a veces esa idea de colectar los huesos de las personas que han muerto en vitrinas de cristal. En Lima, por ejemplo, en la iglesia de San Francisco, ahí hay varios huesos, cuando lo ve ahí. Entonces, ahí hay un maniquí que tiene una sotana de fraile, pero la cabeza es una calavera de verdad. Lo interesante es el letrero que tiene debajo, que dice, donde tú estás, yo estuve. Donde yo estoy, tú estarás. O sea, es hacer una meditación sobre la muerte. O sea, que nosotros estamos en este mundo, pero la muerte es algo que puede pasar en cualquier momento, porque somos criaturas frágiles. Cuando yo quiero meditar sobre la muerte, me acuerdo de ese letrero. En cualquier momento puede llegar la muerte y tenemos que estar preparados. O sea, es un letrero, el que lo puso, a la verdad que estaba bien inspirado en ese momento. Y bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que precisamente dice Mateo. Y esta es la fórmula que se queda ya. Ya no es bautizo en el nombre de Jesucristo. Ya van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De toda la Trinidad. Porque que el Espíritu Santo, recuerden, señores, que no es un pájaro, es la persona, tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea, cuando nosotros recitamos el credo en la misa, creo en el Espíritu Santo, Señor. Señor quiere decir Dios, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea que está al mismo nivel. Una misma adoración y gloria. El mismo ritual que hacemos para el Padre, para el Hijo. El Padre es amor, el Hijo es amor y el Espíritu Santo es amor. Y solamente hay una sola naturaleza. No hay varias, una sola naturaleza. Tres personas distintas, pero una sola naturaleza. Por eso hay un solo Dios. No tres dioses, un solo Dios. Y eso yo no lo puedo entender. Solamente lo puedo aceptar porque me ha sido revelado por Dios. El que quiera tratar de entender eso, le pasa como San Agustín, cuando iba por la playa, se encontró con aquel niño que estaba haciendo un hoyo y estaba echando el agua del mar. Y entonces le preguntó, era una visión, por supuesto, le preguntó, niño, ¿qué estás haciendo? Y dice,
estoy tratando de meter el océano en este hoyo. Entonces él se dio cuenta, porque era una inteligencia avanzada, San Agustín, que en su cabecita era el hoyo que estaba haciendo el niño, no puede entrar el océano, no puede entrar la verdad completa de Dios. Dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Cuando ya tú te has bautizado, tú eres figura nueva, por lo tanto, para ti, ya tú eres un hombre nuevo, que ya no te guía por lo que dice el mundo, sino por lo que dice Jesucristo. Estaré con ustedes todos. Y la asistencia de Dios nunca nos va a faltar. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que no nos deja solos, sino que permanece con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, yo puedo clamar a Dios en cualquier momento. Dios está presente, precisamente, y me mantiene en el camino verdadero que es el que Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que con esto ya hemos hablado sobre la Trinidad. No es fácil hablar del Espíritu Santo, pero hacemos la enseñanza que tiene la Iglesia y los poderes que tiene el Espíritu Santo. Con esto, Carlos, ya podemos entonces comenzar con las preguntas. Hermanos, por favor, abran los micrófonos e iniciamos este segundo segmento. Una de las cosas muy elocuentes, podríamos decir, para este tiempo, es cómo el cristianismo inicia dándole el valor que la mujer tiene. Sobre todo en este tiempo de feminismo, de la doctrina feminista que niega toda, que la Iglesia Católica no le tiene en cuenta a la mujer para nada, ¿no? Oh, Cuando la Iglesia Católica desde el inicio, el Señor ajá. se valió de las mujeres para muchos de los principales actos, como fue el mensaje que tú nos comentabas ahora. De Mateo, como dice, vaya Ujú. y dígale, ella fue la mensajera de Jesucristo para dar el mensaje a los apóstoles. María Magdalena. Ujú. Hola, ¿cómo estás? Señora Patricia, si ¿Estás usted hablando? desea participar, adelante, bienvenida. ¿Te ayudo? Te ayudo. Adelante, quien quiera continuar con las preguntas, por favor. A ver si se puede escuchar. Sí se escucha. Ok. Bueno, el Evangelio una vez más nos habla de la fe y todo lo que nuestro hermano Rafael ha usado como suplemento para poder entender el Evangelio. Todas son expresiones de fe, incluyendo qué mejor enseñanza de fe, la de nuestro Señor cuando envió a las mujeres para que ellas sean las que vayan y digan sobre su resurrección. Yo lo tomo como una demostración de fe del Señor. Vamos a cambiar la mentalidad que se tenía y que aún desgraciadamente se tiene en ciertos países sobre la consideración de la mujer. Tienes toda la razón. Lugar que se le da a la mujer. Pero muy, muy cierto lo que dice nuestro hermanito Rafael, que es difícil entender muchas veces para nosotros los humanos con esta mente pequeña que tenemos de poder entender que son, aunque se diga tres personas diferentes, es un solo Dios.
Eso no puedo entenderlo. Eso no Y puedo es, entenderlo. sí, y que yo creo que es lo que mantiene tan alejada a no voy a decir la juventud, porque en mi época juventud se decía a las personas de 18, 19 años para abajo. Ahora parece que los de 40 aún siguen siendo jóvenes y también es difícil para ellos de que entiendan o que puedan entender que son tres personas y un solo Dios. Es muy Ya. difícil. Yo creo que nuestra labor como iglesia es evangelizar un poco más donde podamos, en nuestras casas, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros grupos sociales, tratar de poner o de mantener la imagen de nuestro Señor, de que existe Dios, porque estuve hace mucho tiempo que no veía televisión, pero hace un par de días escuché una entrevista de un comentarista que estaba en las calles preguntando qué era Dios y si creían en Dios. Estos muchachos no saben lo que es Dios, piensan que es una historia, piensan que es algo que sucedió, piensan que es una invención. Entonces, yo al menos me he propuesto mantener la imagen de nuestro Señor ahí. Con todas las personas que yo hablo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No sé si en algún momento voy a sembrarle algo a alguien, pero al menos tratar de mantener o de mantener la presencia del Señor con cualquier persona que podamos conversar. Es lo único que creo nos queda hacer en estos momentos donde el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando tanto. Y si para Completamente nosotros de acuerdo. Sí, y si para nosotros, personas de más de 60 años, que quizás nos es difícil entender tres personas y un mismo Dios, imagínate esta juventud que está tan completamente cambiada. No creen en nada más que en lo que ven o en lo que reciben. Ya. Pero mira, ahora Carlos Acutis ya va a ser canonizado, porque el segundo milagro ya vino. Era un joven de Costa Rica que tuvo un accidente gravísimo, que estaba en una situación pero bien mal y se sanó. Cuando oraron con invocando a Carlos Acutis. Por lo tanto, ya va a ser el primer santo del milenio. Porque un muchacho que murió de 15 años de edad, ya Sí. tú ves. A ver si cambia unas cuantas personitas. Viendo lo que es tan jovencito, que fue un jovencito como ellos, que es, como ustedes, el milenio de esta época, a ver si hay unas cuantas conversiones. Y se ve. Ayer estuve conversando con una señora bastante mayorcita, pasada los 80 años, y me conversaba de que su nieta está como teniendo algunas expresiones de conversión, no total, como ella me dice, no total, yo la dejo de poquitos que me diga, pero le salen algunas cositas. Y qué bueno, le digo, eso es el poder de la oración y a seguir orando por la conversión de los jóvenes. Y hay que tener paciencia, no se puede Sí, apresurar. Es un sí, proceso, la conversión es un proceso. Nosotros somos siempre discípulos, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. No tratemos de ser maestros, sino nosotros somos discípulos, siempre discípulos. Los apóstoles son los enviados, nosotros estamos aprendiendo. En la iglesia actualmente hay un poquito que dijera, pesimismo en cuanto a que es a los jóvenes la enseñanza que la Iglesia Católica puede dar. Pero hay buenas noticias también. La evangelización de la cual está hablando el Papa cada domingo, etcétera, etcétera. En Alemania, donde hay, como todos sabemos, el cisma, el 62% de los sacerdotes jóvenes están en contra de los obispos cismáticos. Entonces Ya. es una muy buena noticia, ¿no? Que allá donde donde está floreciendo el cisma, haya esa presencia positiva de la Iglesia Católica. Pero mira, te voy a decir una cosa importante de los jóvenes. Ahora mismo en los Estados Unidos ya están peregrinando. Tú sabes que el Congreso Eucarístico va a ser en Indianápolis
en julio 24 o algo. O sea, hacía medio siglo que no había un congreso eucarístico en los Estados Unidos. Entonces han salido de diferentes partes de los Estados Unidos peregrinación de jóvenes que van peregrinando con la Eucaristía presente, la llevan expuesta, llevan expuesto el Santísimo, y entonces van caminando, algunos le llevan hasta 2 meses, llegar a pie hasta Indianápolis. Y han salido de diferentes partes de los Estados Unidos. Ya comenzó la peregrinación en todo para reunirse ahí en Indianápolis en julio, creo que junio, mediados de julio, el Congreso Eucarístico. Sí, esas noticias son muy buenas y alentadoras. Y esto nos lleva a pensar que en la Iglesia Católica hay una renovación, hay una nueva evangelización. Y la Iglesia Católica nos está permitiendo cumplir con lo que el Señor nos dijo. Id y haced discípulos en todas las naciones. Los apóstoles nos dieron cantidad de testimonio. Esa debe ser nuestra fuerza para continuar cuando nos sentimos un poco débiles en nuestra fe. Por ejemplo, en Hechos 5, en los versículos 30, les leo: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Esto es cuando los apóstoles fueron apresados y luego el ángel les permitió salir y regresaron a la sinagoga, y ahí los fariseos les decían que cómo estaban hablando sobre ese Jesús. Entonces Pedro dice, les dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Miren esas palabras que Pedro dice ahí en la sinagoga, unos hombres débiles, traicioneros, mentirosos, de todo, y ahora enfrentándose al Señor, por favor, un momentito, por favor, sí. Y al Señor le mataron. ¿Por qué? Por decir que Él era Dios, por decir la verdad. Y aquí Pedro dice: a este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Para los israelitas, para los fariseos y ellos, ¿quién podía únicamente perdonar pecados? Dios. Aquí les está diciendo: Jesús, a quien ustedes colgaron de un madero, es Dios. Miren esos cobardes enfrentándose de tal manera que les dicen: Jesús, a quien seguimos, es Dios y perdona pecados. Entonces eso nos da a nosotros una fuerza para cuando nos sentimos débiles, decaídos, escuchamos las noticias negativas, que esas son las que más se escuchan. Esto nos sirve de aliento, de fuerza para continuar. Si alguien quiere hacer preguntas, comentarios, adelante. Yo creo que quizás un comentario, siguiendo quizás algo que escuché acerca de la Divina Trinidad. Tratar de comprender y entender cómo es nuestro Dios, y nosotros que somos laicos, estamos siguiendo, tratando de entender y conocer más la palabra de Dios. Imaginémonos la gente que no está con Dios.
que dicen, bueno, es un invento o lo que sea. Sabemos que a Dios no podemos verlo, pero eso no significa que no se manifieste. Jesucristo es la manifestación definitiva de Dios. Es el rostro del Padre en sus palabras, en sus gestos. Podemos ver cómo actúa y cómo es así como Dios siente. Por ejemplo, las predicaciones que él tuvo a través de su ministerio nos hace recordar también que Dios Padre fue el que creó todo y que hace salir el sol para los buenos y para los malos. Eso es más o menos que yo estaba más o menos tratando de meditar. Y si es que pues a nuestro Dios le pedimos cosas, cuántas cosas buenas Él nos da en la oración si se lo pedimos a nuestro Dios, a Jesucristo, al poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto, no lo vemos, pero podemos experimentar su presencia, Amén. que eso es lo importante. Bueno, hermanos, les agradecemos la asistencia a esta clase y a los hermanos que nos siguen en las redes, en YouTube y en Facebook. También les agradecemos y les alentamos a que nos continúen escuchando. Terminamos nuestra clase poniéndonos frente a la presencia del Señor. Dios Padre bendito, te damos gracias por este alimento espiritual que hemos recibido de ti a través de tu siervo Rafael Besos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros Venga a tu reino. nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos nuestro pan de cada día. nuestras Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos a los que nos ofenden. ofenden. No nos No dejes dejes caer en tentación y líbranos del mal. mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena gracia, de gracia. Señor es El contigo. Señor es contigo. Señor es contigo. Bendita tú eres Bendita entre todas las eres mujeres. Todas las mujeres. Y Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. de Jesús. Santa María, Santa Madre de Dios, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de ahora y en nuestra la muerte. hora Amén. de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Como principio, era en ahora el y siempre, principio, ahora y siempre, por los por los siglos de siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén.